Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos. Señor, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por permitirnos otra vez estar compartiendo tu palabra, que sea de bendición para hoy y para todos ustedes, lo que el Señor haya dispuesto que recibamos, que su mensaje sea claro y que podamos entenderlo, pero sobre todo aplicarlo en nuestra vida diaria. Señor, te pedimos asimismo que tu Espíritu sea el que nos guíe para decir palabra de verdad y para estar reunidos en tu presencia siempre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bienvenidos, señores, ¿cómo están? Buenas noches. Ya estamos aquí tarde, pero sin sueño. Y pues no vamos a perder tiempo, vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Ayer leímos dos capítulos del libro de Jueces, el capítulo 12 y el capítulo 13. ¿Qué leímos en el capítulo 12 del libro de Jueces? Ok, vemos ahí que, como recordarán, Jefté ya había vencido a los amonitas y a los filisteos. Ya habíamos visto lo de ¿cómo se llama? Andar haciendo promesas al Señor sin pensarlo, ¿no? Con lo que pasó con su hija. Pero bueno, en este capítulo vemos que Jefté ya estaba tranquilo y de repente la tribu de Efraín vino a reclamarle a Jefté por qué no los había invitado a la batalla. La tribu de Efraín era guerrera de corazón, eran los que siempre andaban buscando pelea y todo esto. Si se acuerdan, lo mismo le dijeron a Gedeón, los de la tribu de Efraín. Nada más que la diferencia es que mientras Gedeón se disculpó por no haberlos invitado y elogió el actuar que habían tenido, Jefté no. Jefté nada más dice la palabra que les hizo la guerra. Él era, si los efraitas eran peleoneros, Jefté era, acuérdense que dirigía una banda de malhechores, entonces imagínense qué clase de persona era. Total es que Jefté le hizo la guerra a los de Efraín, inclusive les cortó el paso para que no regresaran a la tierra, y dice la palabra que se escabechó a 42,000 efraitas, ¿no? Imagínense una pelea entre hermanos. Por algo decimos, bueno, nosotros como abogados les podemos decir que los peores problemas legales se dan en la familia. De la misma manera, vemos aquí que dentro del mismo pueblo de Israel, donde estaban los hermanos, los cuales eran los efraitas, los hijos de Israel, Gedeón y todos ellos, pelearon entre ellos y Jefté nada más echó a 42,000 de ellos, ¿no? Bueno, la palabra menciona que Jefté solo juzgó a Israel 6 años, 6 años lo juzgó, y que después de ahí surgieron otros 3 jueces. No dice mucho la palabra acerca de esto, si libraron o no al pueblo de Israel, a quién vencieron. Simplemente después de Jefté, el juez que siguió fue un cuate que se llamaba Ibsán. La palabra solo menciona que tuvo 30 hijos. Después de Ibsán surgió otro cuate que se llamaba Elón. Ajá, y dice que la palabra que él juzgó a Israel 10 años. Y todavía más surgió otro personaje llamado Abdón, y que él juzgó a Israel 8 años, pero la palabra menciona que tenía 40 hijos y 30 nietos, los cuales cabalgaban en asnos. Estamos hablando de una persona que tenía muchísimo dinero. Bueno, empezamos de ahí con el capítulo 13 del libro de Jueces y vemos ahí nada más que el nacimiento del famoso Sansón. ¿Qué significa el nombre Sansón? Pequeño sol. Eso es lo que significa el nombre de Sansón en hebreo. Ajá. Vemos ahí que el ángel del Señor, que como vimos en el capítulo 6 es el Señor Jesucristo, se apareció a la esposa de Manoa, la mamá de Gedeón. No dice la palabra cómo se llama, simplemente dice la esposa de Manoa. Ajá. Y le dijo a esta mujer que ella iba a tener a luz un hijo. El único detalle es que también la palabra menciona que la esposa de Manoa era estéril, que ella no podía tener hijos. Y sin embargo, el ángel le dijo que iba a tener un hijo. Esto, fíjense, si se fijan muchas veces a las mujeres, por ejemplo, a Sara también se lo dijo, ¿no? A esta Rebeca también se lo dijo, que su vientre era estéril. Sin embargo, el Señor Jesús les prometió descendencia y se las dio. ¿Por qué? Porque eso nos tiene que enseñar que el Señor da vida donde estaba lo muerto, así como nosotros estábamos muertos al pecado y muertos en la ira de Dios. Cuando reconocemos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, nos da nueva vida juntamente con Él y una vida eterna en su presencia. Ajá. Manoa eh, pidió ver al ángel del Señor para ver si su esposa le estaba diciendo lo correcto. Y otra vez que su esposa andaba sola en el campo, vemos que se le volvió a aparecer el ángel del Señor
y fue corriendo a avisarle a Manoah. Ajá. Manoah regresó y cuando los dos estuvieron en presencia del ángel del Señor, le ofrecieron un holocausto, a lo cual no lo aceptó, sino que dijo que el holocausto se lo ofreciera a Dios y fue consumido en medio de llamas, que dice la palabra que es olor grato al Señor. Pero lo que tenemos que ver es que Manoah y su esposa tuvieron miedo de morir. ¿Por qué? Porque la palabra dice que en palabras de Manoah, ellos habían visto a Dios. Esa es otra prueba más de que el ángel del Señor es el Señor Jesucristo y que a la vez es Dios. De hecho, por ahí luego los que dicen que el Señor Jesús no es Dios y que la palabra de Dios no lo dice, por supuesto que lo dice Pablo y lo dice Pedro, y creo uno de los evangelistas, no recuerdo quién de ellos, pero son, bueno, por lo menos me acuerdo de 5 versículos específicos que dicen que Jesucristo es Dios. Pero bueno, ojalá y lo lean bien su Biblia para que puedan comprender que el Señor Jesús es Dios. Bueno, otra de las muestras que da el ángel del Señor, que era el Señor Jesucristo, es que permitió que Manoah y su esposa lo adoraran postrados en tierra. Si recordamos en el libro de Apocalipsis que leímos el año pasado, ya a finales de año lo leímos, nos vamos a dar cuenta que cuando un ángel se aparecía a los hombres de Dios y que estos querían adorarlo, el mismo ángel les decía que no, que porque él también era consiervo suyo. ¿Qué quiere decir? Que si este ángel permitió que se le adorara, no era otro personaje más que Dios. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura el día de hoy. Esta vez nos tocan 3 capítulos del libro de Jueces. Están cortitos, pero vamos a empezar con el capítulo 14 del libro de Jueces. Escrito está: Sansón y la mujer filistea de Timnat. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Les ruego que me la tomen por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: Tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Dios, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el espíritu del Señor vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de león, y he aquí que en el cuerpo de león había un enjambre de abejas y un panal de miel, y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comieran, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo de león. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo ahí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuvieran con él. Y Sansón les dijo: Yo les propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaran y descifran, yo les daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo pueden declarar, entonces ustedes me darán a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: Propón tu enigma, y lo oiremos. Entonces les dijo: Del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón: Induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. Nos han llamado aquí para despojarnos. Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo: Solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: He aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Mas al séptimo día él se lo declaró, porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Al séptimo día, antes que el sol se pusiera, los de la ciudad le dijeron: ¿Qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él le respondió: Si no araran con mi novilla, nunca hubieran descubierto mi enigma.
Y el Espíritu del Señor vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Capítulo 15 del libro de Jueces. Escrito está. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar, y dijo el padre de ella: me persuadí que la aborrecías y la di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella. Tómala, pues, en su lugar. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciera. Y fue Sansón y cazó 300 zorras, y tomó teas, y juntó cola con cola, y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, y quemó las mieses amontonadas y en pie viñas y olivares. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y les contestaron: Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo: ya que así han hecho, juro que me vengaré de ustedes y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de Etam. Sansón derrota a los filisteos en Lei. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá, y se extendieron por Lei, y los varones de Judá les dijeron: ¿por qué han subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam, y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él le respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón les respondió: júrenme que ustedes no me matarán. Y ellos le respondieron diciendo: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Así que vino hasta Lei, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu del Señor vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Y teniendo gran sed, clamó al Señor y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lei, y salió de ahí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Acore, el cual está en Lei hasta hoy, y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Capítulo 16 del libro de Jueces. Sansón en Gaza. Fue Sansón a Gaza y vio ahí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Sansón y Dalila. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñalo e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podremos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me atan con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos, y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón,
los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo, si me atan fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si tejieras 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las aseguraras con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar como con la tela. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándolo ella cada día con sus palabras e importunándolo, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazario de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, vengan esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza, y le ataron con cadenas para que moliera en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Muerte de Sansón. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamen a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban ahí, y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón al Señor y dijo, Señor, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio y sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, y su mano derecha sobre una, y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron, y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. ¡Ah, qué dura narración acabamos de escuchar! De hecho, pues ahí vemos que Sansón tiene más cosas. Quiero que se fijen en una cosa. Conforme a lo que acabamos de leer, mañana vamos a hacer el comentario, obviamente, pero quiero que se fijen que conforme a lo escrito en la palabra, Sansón era era un hombre lleno de más defectos que virtudes. De hecho, creo que no se menciona ninguna virtud, ¿no? Era cruel, era despiadado, era burlón, era asesino, hacía lo que él quería, ¿no? Por la misma fuerza que le había dado el Señor.
Sin embargo, vemos ahí al final, cuando ya los filisteos se habían burlado de él, se habían cansado de todo lo que les hacía y que le sacaron los ojos y lo dejaron calvo, vemos ahí que Sansón, cuando estaba sirviendo de juguete, le clamó al Señor, le clamó al Señor, tuvo un arrepentimiento genuino y el Señor lo restauró. Eso es lo importante que tenemos que ver. Muchos de nosotros tenemos testimonios muy duros, solamente Dios y nosotros sabemos lo que hicimos. Sin embargo, cuando le clamamos al Señor, el Señor está más que dispuesto a perdonarnos para que nos volvamos ovejas de su redil. Mañana, si Dios lo permite, ampliaremos el comentario. Vamos a comenzar con la lectura del Evangelio de Marcos, pero vamos a acabar con lo que ayer vimos los capítulos. ¿Cuáles fueron los capítulos? Del 24 al 33, si no me equivoco. Sí, del 24 al 33 vimos uno. Ya me confundí ayer. Déjenme consultar porque creo que hice mal una anotación. Vamos a ver, ayer fue miércoles. No, sí, estoy bien, disculpen ustedes. Sí, perdón, yo me confundí. Ayer leímos el capítulo 7, versículos 1 al 33. Algo muy, muy, muy hermoso, muy impresionante, algo que tenemos que entender muy bien. ¿Qué leemos ahí? La tradición contra la palabra de Dios. Ajá. ¿Por qué? Resulta que los discípulos de Jesús se sentaron a comer y a dicho de los fariseos que estaban presentes, los acusaron falsamente con Jesús de que siendo judíos sus discípulos no se lavaron las manos. Ok, primero que nada, sí se lavaron las manos, por supuesto que se lavaron las manos. Jesús no solamente les había enseñado hasta modales, pero la tradición judía decía que el lavamiento de manos comenzaba desde las manos hasta el codo, que si uno no se lavaba toda esta parte de aquí, quedaba impuro. Pero esa era una tradición que ellos habían inventado. Ajá. Y quien no lo hacía quedaba impuro. De hecho, imagínense todo lo que el pueblo judío le agregó a la palabra de Dios, que ellos decían que cuando iban al mercado, antes de comer, se tenían que bañar porque venían impuros. Además, tenían que lavar todos los vasos y los platos que usaban antes de comer. Era increíble la carga que le habían puesto a todo el pueblo co- con las interpretaciones de la ley de Dios que habían hecho. ¿Por qué? Porque el hombre es capaz de añadir, de torcer y de doblar las escrituras a su conveniencia. Ajá. Una mala interpretación de la palabra de Dios o el agregarle, el torcerla, doblarla, genera doctrinas o tradiciones que no tienen fundamento bíblico. Por ahí hay un señor que me ha estado insistiendo que dé una clase especial acerca del purgatorio. El purgatorio es una doctrina de hombres, de hecho ni siquiera se mencionaba cuando Constantino creó la iglesia, cuando los nicolaitas empezaron a hacer el sistema jerárquico. Nunca se mencionó el purgatorio. El purgatorio tiene unos pocos siglos de haberse inventado. Y eso es algo que viene en varios libros apócrifos. Desgraciadamente, los libros apócrifos, los 7 libros apócrifos que están insertos en la Biblia católica, los mismos comentaristas bíblicos católicos señalan que son libros que tendrían que ser desechados de la Biblia que ellos leen. ¿Por qué? Porque ninguno de los libros apócrifos cumple con el canon de la tradición judía, el canon bíblico. Ajá. Y de ahí surge la doctrina del purgatorio. Quisiera explicarles más, gracias a Dios. He tenido mucho trabajo, no he podido editar los videos, por ahí ya tenemos el material preparado, pero no los he podido editar. Y ahí explicamos primero lo de los libros apócrifos y después vamos a ir explicando eso que el Señor ya me está exigiendo, y no quiero que me exija por las malas. Pero bueno, ¿qué es una tradición? Es una constante repetición de ritos o rituales paganos que se celebra cada cierto tiempo, o la imposición de ideas o hechos inventados por el hombre. Miren, por ejemplo, los judíos decían, bueno, la palabra del Señor en el Antiguo Testamento dice que el día sábado no se permitía hacer ningún trabajo.
Los judíos del tiempo del Señor Jesús habían inventado, escuchen bien, y eso viene en la Torá y en la Misná, inventaron 27 reglas acerca del trabajo y del día de reposo. Cuando el Señor solamente dijo, descansen el séptimo día y dedíquense a meditar en la palabra. El pueblo judío le agregó 27 leyes más al mandamiento del sábado. Las quieren investigar, léanlo en la Torá, en la Misná, ahí está insertas esas 27 leyes que ellos habían inventado para comprender qué era el trabajo que se podía hacer el día de reposo. Entonces son doctrinas de hombres que pretenden asemejar a la palabra de hoy. Es lo mismo. De hecho, el Señor Jesús de eso les acusó, diciendo que esas doctrinas de hombres que ellos enseñaban las estaban haciendo igual a las escrituras y les puso, por ejemplo, el corbán. El corbán era algo que era un dinero dedicado al templo o a Dios. Y un mandamiento dice que honrarás a tu padre y a tu madre, y eso significa que tienes que ver por ellos en su vejez o cuando estén necesitados. Sin embargo, los malvados hijos, los fariseos, cuando sus padres les pedían dinero, ellos decían que el dinero que tenían era corbán, y eso significa dinero ofrecido al templo o a Dios, y con eso se liberaban de la culpa o de la obligación de ayudar, de honrar a su padre y a su madre. Ese fue el ejemplo que les puso el Señor Jesús. Ajá, los estaba acusando de que todas esas doctrinas que ellos habían inventado las estaban haciendo equiparables a las escrituras. Por eso también el Señor Jesús les decía, hipócritas, les imponen un yugo al pueblo que ni aun ustedes mismos pueden cumplir. Por eso el Señor Jesús nos dice, entréguenme sus cargas, porque mi carga es ligera y fácil. 2 mandamientos: amarás a tu Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dificultad hay en cumplir esos mandamientos? Tan ligera que es su carga, pero el día de hoy, todavía hay personas que quieren que vivamos bajo la ley. Ajá, pregúntele a un adventista, pregúntele a un testigo de Jehová, pregúntele a un mormón. Quieren que vivamos bajo la ley. Miren, bien fácil se deshacen de cualquiera de esas personas que quieren hacernos vivir bajo la ley. Cuando llegue a su casa y les toque la puerta, examínenlos detenidamente de arriba abajo, como dicen, bárranlos con la mirada. Y antes de que ellos empiecen a decirle la mala doctrina que traen, pregúntenles si ellos cumplen con la ley. Ellos van a decir que sí. Entonces simplemente díganles dónde están los cordones azules que la ley obliga a que todos los que viven bajo la ley traigan en su ropa. Ajá, con eso los acaban. O díganles, bueno, tu pantalón es de mezclilla, tu camisa es de lino y la ley prohíbe que se mezclen hilos. Es tan fácil a veces acabar con su mala doctrina, pero no leemos y eso es lo que nos hace también ser seguidores de personas que no tienen ningún conocimiento de la palabra de hoy. De hecho, el día de hoy es lo mismo. ¿Cuántas personas conocemos que por flojera, por pereza, por conveniencia, no quieren leer la palabra? Todos los que practican la fe católica, nunca los veo leyendo la Biblia. Si acaso la traen en su bolsa, no sé si para presumir o para que vean que están cargando algo, pero no leen la Biblia. Entonces, ¿cómo pueden creerle más a un hombre que creerle a Dios? De la misma manera nosotros, ¿cómo vamos y como borreguitos estamos aplaudiendo, cantando, revolcándonos en el piso, obedeciendo, escuchando lo que dice un hombre que trae mala doctrina, cuando la palabra de Dios es tan clara en todo lo que nos ha dado? Entonces, lean la palabra de Dios, escúchenla, pónganle atención, medítenla, para que no caigamos en el engaño de todos esos lobos rapaces. De hecho, en máximo 5 años, va a haber cientos de iglesias cristianas, cientos de falsos pastores, cientos de falsos profetas, cientos de falsos pastores, aparte de todos los que hay hoy, cientos de falsos apóstoles. Y esa es una de las grandes profecías que el Señor tiene en su palabra. Y esa ya se empezó a dar el cumplimiento. Pongan atención a lo que les digo, estudien la palabra de Dios y se van a dar cuenta que esa profecía se está cumpliendo. Recuerden que las profecías no son de, ay, hoy se cumplió y se acabó, no. Las profecías muchas son de tracto sucesivo. ¿Qué quiere decir? Que se están cumpliendo, cumpliendo, cumpliendo,
hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y esa es una gran profecía que se está cumpliendo en estos tiempos y ya he sido testigo de varias personas que lo están cumpliendo. También en ese mismos versículos, aprovechando la clase que le estaba dando de tradición contra la palabra de Dios a los fariseos, el Señor Jesús declaró limpio todo alimento, absolutamente todo alimento es limpio. De hecho, Pablo también nos dice que todo alimento es limpio cuando se bendice por medio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque a los fariseos les dijo, es que no entienden que lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca. ¿Por qué? Porque todo va a la letrina. Ajá, todo va a la letrina. No comprenden eso. Sin embargo, lo que contamina al hombre es lo que traemos en el corazón, lo que traemos en la cabezota. Ajá. Por eso el Señor sabe que nuestro corazón es malo, sabe que nuestro corazón es inclinado al mal. Eso es lo que nos contamina y les da una lista increíble de cosas con las cuales se contamina el hombre, ¿no? Por eso el Señor Jesús dijo, todo alimento es limpio, pueden comer lo que quieran porque a final de cuentas, ¿a dónde va? Va a la letrina. Entonces, ¿qué caso tienen que se estén cuidando de lo que están comiendo cuando lo que se deben de preocupar es lo que están guardando en su corazón, cuando lo que estamos guardando en nuestro corazón? ¿Cuáles son esos malos pensamientos y esos malos deseos? Tenemos que leer la palabra de Dios. No hay más. Afortunadamente, nosotros no somos un grupo de personas que nada más viene y les da ahí una idea o de lo que han estudiado los eruditos bíblicos. Aquí leemos la palabra de Dios de la Reina Valera 1960, que es la reina de la traducción, es una de las más fieles apegadas a la original. Digan lo que digan, digan lo que digan. Ajá, y ojalá, híjole, es que hay tantas cosas. No, ya se las vamos a enseñar, ya se las vamos a enseñar, aunque no preparemos láminas, porque el Señor ya me está llamando la atención en ese sentido, de que todo lo que nos ha dado no lo transmitimos. Entonces, leyendo de la palabra de Dios a diario, podemos conocerla. ¿Y de qué nos sirve conocerla? Para poder contrastarla con todo lo que digan los hombres, con todo lo que digan los pastores, con todo lo que digan esa fauna nociva que ha surgido, para ver si está alineado con lo que dice Dios en su palabra. Si viene un falso maestro, un falso pastor, un falso profeta, y les dice, Dios me dijo que el día de mañana vamos a crecer como iglesia, nosotros como burritos le creemos. ¿Por qué? Porque no nos gusta leer. ¿Por, ¿Por qué? Porque toda la profecía ya está dada. Toda la profecía ya está dada. Ajá. ¿Para qué queremos más si toda la profecía ya la tenemos en la palabra de Dios? Pero no la conocemos. Por eso caemos presas de ellos. Pero bueno, ya siempre me dicen que por eso me prohíben a veces dar clases, porque siempre termino regañando a la gente. Vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos toca terminar con el capítulo 7 del Evangelio de Marcos. Y ahora sí, vamos a leer de los versículos 24 al 37. Escrito está, la fe de la mujer sirofenicia. Levantándose de ahí, se fue a la región de Tirón y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia, de nación, y le rogaba que echara fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacíen los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Jesús sana a un sordomudo. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándolo aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió, y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien, y les mandó que no le dijeran a nadie,
pero cuando más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban, y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Miren, antes de despedirnos, la narración de la mujer sirofenicia la explicamos en el libro de Mateo. Búsquenla por días si tienen tiempo, si quieren hacerlo. No sé hace cuánto tiempo. Si puedo, lo busco yo en los apuntes que tengo y a ver si subo el video el día de mañana. Eh, sí, como les decía cuando hicimos la introducción a Marcos, Marcos es muy al punto, es así, yo no le doy vueltas, yo voy al punto. Sin embargo, Mateo nos narra a la mujer sirofenicia de una manera magistral y la interpretación es increíblemente hermosa. La explicamos ese día cuando leímos La mujer sirofenicia. Y en el caso del ciego, aunque mañana daremos un pequeño comentario de esto que leímos, está mejor, está como más comprensible, está más asombroso en Lucas. Cuando leamos Lucas, lo vamos a leer. De hecho, tan solo de la curación del ciego, sí tenemos un video de la clase, que dimos una clase aparte de la curación del ciego Bartimeo. Voy a tratar de buscarlo y subirlo el día de hoy. Padre, bendito sea, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por este fuego que has encendido en nosotros para poder seguir adelante en este camino que nos has puesto. Señor, danos la oportunidad de llevar tu palabra a todo el mundo, Señor, a todo el mundo que la escuche. Te pedimos que no sea uno, sino que sean cientos y cientos y cientos, de que doblen su rodilla delante de ti, reconociéndote como Rey de Reyes. A todas las personas que nos escuchan, bendícelos, Señor, anímalos a que pregunten, a que lean, a que comprendan, a que conversen contigo, Señor, porque tú los has elegido para salvación. Muéstranos, Señor, cómo llevar tu palabra a cada uno de nosotros para cumplir con tu gran voluntad. Te agradecemos por todas las bendiciones recibidas el día de hoy. Señor, permíteme agradecerte de manera personal, porque el día de hoy permitiste que mi esposa viviera un año más de vida. Te agradecemos porque hace tiempo tú elegiste a esta gran mujer para que estuviera contigo en tu reino y le has dado tiempo en esta vida y le darás para que con su gran sabiduría nos siga iluminando. Te damos gracias, mi Dios Padre Todopoderoso. Gracias, mi Señor Jesucristo Salvador. Y gracias, Señor Espíritu Santo, compañero y redarguidor de nuestras ideas, de nuestra conciencia y de nuestra voluntad. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego. Ay.